Soy Moisés Bocanegra, estudiante de la Universidad UNATIA Casillas, en licenciatura en Matemáticas. Estoy aquí con Javi Iván, un líder social. Voy a empezar con las preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado, podemos hablar que es todo el territorio geográfico, ¿no? Eso sería el Estado. La nación seríamos todos los que conformamos ese país, ¿no? El pueblo, toda la población. Y el gobierno, pues sería como la parte de los que integran la parte política de la nación, del país, como lo que manejamos o los que nos dirigen a nivel político, ¿no? Como el presidente, los senadores, los congresistas de la república. Eso sería como gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es la que nos pueden dar a nosotros los civiles del común, ¿sí? Que tenemos una participación política cuando hay digamos, una rendición de cuentas, cuando hay elecciones, cuando nos dan para organizar un plan de desarrollo. Eso sería como una participación política. Y la democracia somos nosotros los que decidimos quiénes van a ser nuestros gobernantes, quiénes nos van a dirigir. Eso sería una democracia, porque nosotros somos el pueblo y la voz del pueblo de la democracia. Supuestamente que somos los inteligentes que decidimos quiénes son los que nos van a gobernar en nuestra nación, en nuestro estado. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política. ¿Cuál será la diferencia entre la política y lo político? La política podemos decir que es como lo que hacen para poder llegar a los cargos que van a desempeñar, ¿sí? Digamos como las campañas, esas promesas que nunca, por gran mayoría nunca cumplen, el abrazo en campaña, la teja, el tamal, bueno, todo ese tipo de cosas sería algo como la política. Y ya, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Lo político? Lo político. Y lo político sí ya sería como la ordenanza, como ya la práctica que hacen ellos cuando ya llegan a ocupar sus cargos, ¿no? Como lo que hace, por ejemplo, el presidente Duque, que llegan a organizar, bueno, vamos a hacer vamos a empezar a organizar el rubro de la nación, por ejemplo, y vamos a empezar a enviar a las gobernaciones, y vamos a ver qué vamos a dejar para víctimas, qué vamos a dejar para el campo, qué vamos a dejar para educación. Eso sería como lo político, ya desempeñar el cargo por el cual fue escogido por el pueblo, por la democracia. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues la verdad, esa pregunta sí, eso es algo como complicado, porque la verdad pues no soy político, pero asumo de que qué elementos componen la cultura política, pues me imagino que se supone, ¿no? Que debe existir honestidad, que debe de existir compromiso, que debe de existir lealtad hacia su gente, debe existir, seriedad, comunicación, confianza, todo ese tipo de valores que son los que llevan a una persona a postularse, a desempeñar un cargo que supuestamente nos va a ayudar a todos los que estamos en una nación. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, precisamente ahí una pregunta responde la otra. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos y deberes, pero hay algunas personas que siempre se enfocan, es que yo tengo derecho a esto, es que yo tengo derecho a esto, pero también tenemos los deberes. Claro, tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una nacionalidad, tenemos derecho a la educación, al trabajo, bueno, a muchas cosas, pero también tenemos el deber de ser cívicos, de ser tolerantes, de ser ejemplo, de ser líderes. Esos serían nuestros deberes, como nuestra obligación también, porque no solamente tenemos derechos, esos deberes deben formar parte de una educación para que la nación mejore día tras día y así podamos exigir una paz,
una mejor educación, que nuestro país mejore día tras día, cumpliendo esos deberes y esos derechos. Muchas gracias. A usted. Soy Moisés Bocanegra, estudiante de la Universidad UNAD, Ciudad de Casillas, en licenciatura de las matemáticas. Voy a iniciar con las preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Que son tres elementos que se rigen por un gobierno, bien sea un gobierno que es elegido por el pueblo o un tirano que sea autónomo. Es el gobierno en cuanto a país y nación, es la misma situación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La similitud entre participación política y democracia es que el Estado, con los representantes, ejecutan las leyes de acuerdo al pueblo. Entre paréntesis, democracia. Democracia es que participe todo el mundo. Si lo hace uno solo, es un tirano, es una persona fuera del tirano, es una persona que se llaman, me olvidé la palabra en este momento. Sí, tirano. Tiene que haber, la democracia en sí es todo, que participa toda la comunidad sin distingo, color, credo, razas, sin distingo. Y el Congreso, o sea, el gobierno, representado por el Congreso, que hace las leyes, trabaja es con lo del pueblo. Hay democracia. Cuando ellos, como el caso de Venezuela, que no participa el pueblo, se llama tiranía. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Para mí la diferencia entre la política y lo político es que el político trabaja con base en la política. Y la política es un conjunto de leyes que las trabaja el Senado, el Senado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que lo hacen los políticos. Ese conjunto se llama político. ¿Qué elementos componen la cultura política? Ser ciudadano y democrático. La cultura, buen ciudadano, y como es un país libre, que es democracia, ahí está. Por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano es una persona que debe cumplir y acatar las leyes del Estado. ¿Y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos y deberes están contemplados en la Constitución de nuestro país de 1991 y se debe cumplir al pie de la letra por ser la Carta Magna. En ese mismo contexto se hicieron las funciones, obligaciones y responsabilidades que tienen los funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República y los demás entes de fiscalización, de la misma forma en que el ciudadano en sí. Muchas gracias.